Bienvenido a la historia de uno de los casos más escalofriantes de la historia registrada en Salem, Massachusetts. Pero antes de comenzar, comenta desde dónde nos ves y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. Era 1898 y los últimos días del siglo XIX proyectaban sombras sobre los adoquines de Salem. Una ciudad que una vez fue conocida por su riqueza naval se había convertido en una potencia industrial, pero los ecos de su historia más oscura nunca se alejaron del todo. La guerra hispano-estadounidense había reclutado a muchos de los jóvenes de la ciudad y las calles de Salem estaban más tranquilas de lo normal aquel otoño en que tuvo lugar la desaparición. Fort Lee, el antiguo fuerte de la Guerra de la Independencia en Salem Neck, había sido reabastecido ese año para albergar a las tropas que se preparaban para el despliegue. El fuerte, un terraplén en forma de estrella construido originalmente en 1776, se alzaba como un guardián silencioso en el punto más alto de Salem Neck. Se había vuelto una figura tan familiar que la mayoría de la gente apenas le prestaba atención, a pesar de su amplio historial militar que abarcaba la Guerra de Independencia, la Guerra de 1812 y la Guerra Civil. Ahora, en 1898, tenía una nueva causa mientras Estados Unidos entraba en guerra con España. El 17 de octubre de 1898, el doctor Phineas Winthrop no apareció para el trabajo en el hospital de Salem, en Charter Street. Winthrop, un médico respetado en lo que entonces se llamaba enfermedades nerviosas, se había hecho un nombre como un diagnosticador brillante cuyos métodos desafiaban la práctica ortodoxa. Heredero de los primeros colonos de Massachusetts, portaba el privilegio y la carga de su apellido. A sus 46 años, el médico era reconocido por su puntualidad y dedicación a sus pacientes. Su ausencia aquella mañana alarmó a sus compañeros. El personal del hospital esperó hasta el mediodía para llamar a la policía. Muchos pensaron que quizás el médico había sido llamado a una emergencia domiciliaria o se había enfermado. Pero las horas se alargaron en días, y la forma en que había desaparecido no podía ser ignorada. El doctor Winthrop había desaparecido, sin dejar rastro, sin dar ninguna señal de dónde podría estar o a dónde iba. Lo que sigue es la historia de su desaparición y la investigación que siguió, reunida a partir de informes policiales, diarios personales, recortes de periódicos y testimonios de personas involucradas en lo que se convertiría en el caso más aterrador en la historia de Salem. Antes de desaparecer, el Dr. Winthrop vivía una vida aparentemente normal y respetable. Su casa en Chestnut Street se encontraba entre las mansiones federales erigidas durante la era marítima de Salem. Nunca se casó, pero el médico participó en la vida intelectual de Salem, asistiendo a menudo a conferencias en el Salem Lyceum y escribiendo para revistas médicas sobre los últimos descubrimientos en el tratamiento de las enfermedades mentales. Su abordaje de la psiquiatría era de vanguardia para la época, defendiendo siempre tratamientos más humanos que los que se practicaban en instituciones más grandes, como el Hospital Estatal de Danvers, a solo millas de distancia. La ama de llaves del Dr. Winthrop, la Sra. Abigail Putnam, la última persona conocida que lo vio con vida la noche del 16 de octubre. En su declaración a los investigadores, jurada en los registros policiales del condado de Essex, describió al médico como extrañamente distraído en la cena. Apenas probó su comida, dijo ella, y seguía mirando por la ventana, como si estuviera esperando a alguien. Cuando le pregunté si esperaba a alguien, respondió, «No es una visita, sea Putnam, una revelación. Tras la cena según la sea». El médico se retiró a su estudio y permaneció en él hasta que ella se fue a las 8. Nada en su actitud indicaba intenciones de viaje o ausencia prolongada. Su maletín médico seguía en su sitio junto a la puerta y su libro de citas estaba lleno para el día siguiente. Pero en la mañana, el Dr. Winthrop se había ido. Su cama estaba intacta. Parecía que nunca se había acostado. Una búsqueda en toda la casa no encontró nada que faltara. La ropa que llevaba la noche anterior y un diario encuadernado en cuero que se sabía que llevaba consigo. Su abrigo seguía colgado en el recibidor, a pesar del frío del otoño. Y su reloj de bolsillo familiar, del que nunca se separaba, estaba en su mesita de noche. La primera línea de investigación se centró en posibles explicaciones, desde una salida voluntaria hasta juego sucio.
Los archivos del Salem Evening News del 19 de octubre de 1898 señalan que la policía sospechó en un principio que el médico podría haber sido llamado de urgencia a algún paciente y haber sufrido algún accidente en el con 200 trayecto. Pero las preguntas a todos sus pacientes conocidos no revelaron nada. Nadie lo había llamado esa noche. La mirada se volvió hacia la condición económica del médico. Sus extractos bancarios no revelaban nada fuera de lo ordinario. No hubo grandes retiros ni depósitos extraños en las semanas previas a su desaparición. Su testamento, entregado a su abogado Josiah Prescott, dejaba su fortuna al hospital de Salem para crear una sala de tratamiento para enfermedades mentales, una cláusula que había tenido en su lugar durante años y que no indicaba ninguna reflexión reciente sobre la muerte o la partida. A medida que la investigación avanzaba, las autoridades comenzaron a armar el rompecabezas de los movimientos del Dr. Winthrop los días antes de desaparecer. Compañeros del hospital dijeron que el médico había estado investigando lo que él llamaba huellas psicológicas hereditarias, la idea de que el trauma podía transmitirse a través de las generaciones, manifestándose como miedos, compulsiones o sueños recurrentes en personas que nunca habían experimentado el trauma original. El Dr. Montgomery Osgood, quien compartía la práctica con el Dr. Winthrop, dio a las autoridades una declaración que cambiaría el curso de la investigación. Phineas había estado entrevistando a los herederos de las antiguas familias de Salem, dijo el Dr. Osgood. Él pensaba que estaba viendo patrones de ansiedad y angustia psicológica que se alineaban con traumas históricos que habían vivido sus antepasados. Mencionó una familia que parecía corroborar sus teorías, pero se negó a identificarlas, invocando la confidencialidad del paciente. El Dr. Osgood también descubrió que en la semana anterior a su desaparición, el Dr. Winthrop se había puesto más y más excitado por sus descubrimientos. Me dijo que había encontrado algo que revolucionaría nuestra forma de pensar sobre la mente humana, dijo Osgood. Cuando le pregunté cómo lo había descubierto, solo dijo que la respuesta había estado a la vista durante 2 siglos. Esta noticia llevó a los investigadores a registrar la oficina del Dr. Winthrop en el hospital de Salem. Escondido tras un panel suelto en el cajón de su escritorio, encontraron un pequeño cuaderno de cuero, distinto de su diario perdido. En su interior, había anotaciones encriptadas de meses atrás, en una taquigrafía que las autoridades tardaron en descifrar. Una vez traducidas, las notas revelaron que el médico había estado investigando a 3 familias locales, los Mather, los Corwin y los Hawthorne, todos nombres históricos de Salem. Las últimas entradas se referían casi por completo al linaje Corwin, mencionando una y otra vez la casa del juez, y algo llamado la habitación interior. La casa del juez fue identificada rápidamente como la casa de Jonathan Corwin en Essex Street, una de las pocas casas que aún se mantienen en pie en Salem asociadas directamente con los juicios de brujas de 1692. El juez Jonathan Corwin había sido uno de los jueces en los juicios, y su casa, conocida como la Casa de las Brujas, aún se alzaba como un recordatorio sombrío de aquel capítulo oscuro de Salem. Aquí es donde la investigación chocó con los archivos históricos locales. La casa había permanecido en la familia Corwin hasta 1856, cuando fue adquirida por un acaudalado mercader llamado Bradford Vaughan. Tras la muerte de Vaughan en 1871, la propiedad pasó a su hija, Constance Vaughan, quien aún vivía allí en 1898 a los 53 años. La señorita Vaughan era una mujer que vivía sola, con tan solo 2 sirvientes, y era conocida en la sociedad de Salem como una mujer solitaria e interesada en conservar la autenticidad histórica de su casa. Cuando le preguntaron por el Dr. Winthrop, la señorita Vaughan negó conocerlo, pero su ama de llaves, Harriet Rhodes, lo negó y dijo que el médico había estado en la casa al menos 3 veces en septiembre de 1898. Se sentaban en la biblioteca durante horas, declaró Rhodes a los investigadores. La señorita Vaughan me dijo que nunca los interrumpiera y que negara saber de estas visitas si alguien preguntaba. Ante esta evidencia, la señorita Vaughan finalmente admitió haberse encontrado con el Dr. Winthrop, pero dijo que era solo por su insomnio ocasional. El médico tenía curiosidad por la historia de la casa, admitió, especialmente por los planos originales. Satisfice su curiosidad por cortesía, nada más.
Este descubrimiento llevó a los investigadores a pedir una búsqueda en la casa Corwin, a lo que la señorita Vaughn se negó al principio. Solo cuando se le entregó una orden judicial, accedió a regañadientes a que la policía entrara en su casa. La búsqueda no descubrió nada de inmediato sospechoso, pero los agentes observaron que algunas habitaciones en la parte más antigua de la casa estaban cerradas con llave, y la señorita Vaughn afirmaba haber perdido las llaves hace años. Pero octubre se adentró en noviembre, y la investigación se estancó. No se halló ningún cuerpo, no se encontraron signos de lucha, y no hubo avistamientos verificados del Dr. Winthrop. El caso podría haberse desvanecido de la memoria pública si no fuera por el testimonio de Josiah Dalton, un soldado raso en Fort Lee que había estado de guardia la noche del 16 de octubre. Dalton, que había estado fuera en ejercicios de entrenamiento cuando tuvo lugar la primera investigación, regresó a Salem a principios de noviembre, cuando se enteró de la desaparición del Dr. Winthrop en el periódico, y llegó con información que cambiaría por completo la investigación. Según su testimonio, archivado en la policía, Dalton había visto a un hombre que coincidía con la descripción del Dr. Winthrop marchando por la carretera de la costa hacia Fort Lee poco después de la medianoche del 17 de octubre. Caminaba con un propósito, como si tuviera una cita, recordó Dalton. Lo que me pareció raro fue que no llevaba linterna, a pesar de estar oscuro. Alcanzó la puerta del fuerte y se detuvo unos minutos para contemplar la ciudad. Luego se volvió y siguió la costa hacia el norte más allá del fuerte y hacia la punta. Lo perdí de vista después de eso. Este testimonio proporcionó una línea de tiempo que ubicó al Dr. Winthrop caminando desde Salem hasta Salem Neck en las primeras horas de su desaparición. Una búsqueda posterior en la orilla al norte de Fort Lee descubrió la primera evidencia física. Un botón de latón reconocido como uno de los del chaleco del Dr. Winthrop la noche que desapareció, según la sella Putnam. El hallazgo desató una búsqueda más amplia en la zona, incluyendo el puerto de Salem y las marismas alrededor de Salem Neck. No se encontró ningún cuerpo, pero los investigadores sí que descubrieron algo extraño entre las rocas cerca de la línea de marea alta. Una pequeña llave de latón antigua y muy oxidada pero intacta. La llave no estaba etiquetada y no encajaba en ninguna cerradura de la casa o la oficina del Dr. Winthrop. Mientras la investigación continuaba en diciembre, la mirada volvió a la casa Corwin y a su única habitante. Los archivos del Salem Athenaeum mostraron que el Dr. Winthrop había estado estudiando la arquitectura original de la casa, en especial los documentos históricos que detallaban los cambios que se le hicieron a principios del siglo XVIII. Entre estos archivos, se hablaba de pasadizos secretos construidos en las reformas de 1717. Pero no se especificaba la naturaleza ni el objetivo de estos espacios. Armados con esta información, los investigadores volvieron a la señorita Vaughn para preguntarle por las habitaciones cerradas de su casa. Sometida a un interrogatorio, terminó por confesar que una de esas habitaciones albergaba lo que llamó archivos familiares, papeles y objetos heredados a través de generaciones de las familias Corwin y Vaughn. El Dr. Winthrop se obsesionó con estas cosas, admitió. Pensaba que en ellos había pruebas para sus teorías sobre el trauma heredado. Cuando me di cuenta de hacia dónde iba su investigación, le negué más acceso. Hay cosas que es mejor no remover. Cuando se le preguntó qué le había alarmado en particular, la señorita Vaughn se mostró vaga, diciendo solo que el médico había descubierto cosas que no debería haber descubierto. Ella negó saber dónde se encontraba tras verlo por última vez el 12 de octubre, 4 días antes de su desaparición. La investigación dio otro giro cuando el Dr. Osgood volvió a aparecer a fines de diciembre con más información. Había encontrado un cajón secreto en el escritorio de la oficina del Dr. Winthrop, que incluía correspondencia entre Winthrop y el Dr. Jeremiah Blackwell, médico del Hospital Estatal de Danvers. La correspondencia mostró que el Dr. Winthrop le había estado consultando a Blackwell sobre una paciente en Danvers, una mujer identificada solo como E.C., que decía tener sueños lúcidos de acontecimientos de la década de 1690. Según las cartas, esta paciente no conocía la historia de Salem, pero podía describir con exactitud el interior de edificios que habían estado presentes en ese momento, incluida la forma original de la casa Corwin.
Lo más perturbador fueron sus historias sobre la sala de detención, una supuesta habitación situada detrás del muro norte del sótano, donde supuestamente retenían a las brujas acusadas antes de sus juicios. Los anales no decían nada al respecto, pero los rumores habían circulado durante siglos. La última carta del doctor, una carta de Blackwell a Winthrop del 14 de octubre de 1898, advertía: «Le aconsejo que no profundice en el asunto. La condición de la paciente se ha deteriorado rápidamente desde sus consultas. Ahora se niega a dormir y dice que él pasa por la pared cuando está oscuro. Ayer se rasguñó en el antebrazo con las uñas. El juez sigue reinando. Por su propio bien, deje esa línea de investigación». Este hallazgo provocó una tercera búsqueda más exhaustiva de la casa Corwin, esta vez enfocándose en el sótano. Las primeras inspecciones no habían mostrado nada fuera de lo común, pero ahora los investigadores estaban usando formas más intrusivas, golpeando en busca de huecos tras la vieja mampostería. En la esquina noreste del sótano, notaron que el mortero entre las piedras era más reciente que el resto. Cuando esta parte se movió cuidadosamente, se descubrió una pequeña abertura que conducía a una pequeña cámara de unos 6 pies cuadrados. La habitación no tenía ventanas ni puerta. En el interior, la habitación estaba vacía, a excepción de 3 objetos apilados en el centro del suelo de tierra. El diario perdido del doctor Winthrop, destapado en la última puerta, una llave de hierro oxidada que no encajaba en ninguna cerradura de la casa, y un daguerrotipo de mediados del siglo XIX, que mostraba a un grupo de hombres no identificados de pie, frente a lo que parecía ser la entrada de un túnel recién excavado. La última entrada del diario, del 16 de octubre de 1898, decía: «He confirmado mis sospechas, más allá de toda duda». Los cuentos populares, desdeñados por superstición, encierran más verdad de lo que nuestras sensibilidades modernas están dispuestas a admitir. Los túneles están ahí. Fueron sellados. No por temor a una invasión inglesa, como dicen los archivos de la ciudad, sino por lo que se encontró en su interior en 1817. Mañana en la noche entraré a El Punto y me iré hasta el final del túnel. La señorita B debe entender lo que sus antepasados escondieron. El patrón de sufrimiento en la descendencia no puede ser casualidad. Algo regresó esa noche. Algo que ha quedado grabado en la psique de esta ciudad durante generaciones. Creo que ahora sé lo que realmente causa el trauma heredado que he visto en mis pacientes. Dios me ayude si digo la verdad. El diario se interrumpía ahí, sin más detalles sobre lo que el doctor Winthrop había entendido o, el punto, el daguerrotipo, no llevaba más información que una fecha escrita en su reverso, 7 de agosto de 1847. La señorita Vaughn, cuando se le mostró la cámara oculta y lo que contenía, parecía sinceramente sorprendida. «No conocía este lugar», repitió. «La casa ha estado en mis manos durante casi 30 años y nunca he notado nada». Pero cuando le mostraron el daguerrotipo, palideció y reconoció a uno de los hombres de la imagen como su abuelo, Bradford Vaughan. La búsqueda ahora se extendió a archivos históricos sobre túneles debajo de Salem. Los archivos de la ciudad confirmaron la existencia de una red de túneles de contrabando durante la época marítima que unían diferentes muelles y almacenes para que los comerciantes pudieran transportar mercancías sin pagar impuestos. La mayoría de estos túneles habían sido sellados o derrumbado oficialmente a mediados del siglo XIX, pero persistían rumores sobre túneles no registrados que llegaban hasta Salem Neck y Winter Island. Fue notable una entrada en el diario del capitán de puerto de 1817 sobre un agujero inusual encontrado mientras se realizaban reparaciones en el muelle cerca de Derby Street. La nota decía que la cueva parecía artificial y que se adentraba en lo que antiguamente era el centro de la ciudad. El acta decía que la brecha fue sellada inmediatamente por los selectmen, sin dar más detalles. Al cotejar esta información con mapas de Salem de diferentes épocas, los investigadores notaron un posible patrón. La casa Corwin, Fort Lee y el lugar del hallazgo de 1817 parecían formar un triángulo aproximado en el mapa de Salem. Si los túneles unían estos puntos, como el Dr. Winthrop parecía pensar que constituirían una red subterránea debajo de la ciudad que había permanecido en gran medida sin documentar e inexplorada durante siglos. Armadas con esta teoría, las autoridades rastrearon la costa cercana a Fort Lee,
buscando en lo que los lugareños llamaban el Punto, un promontorio rocoso que se adentraba en el puerto de Salem. Tras días de escrutinio, notaron una pequeña grieta en la pared de roca recientemente alterada. Al mover las rocas sueltas, apareció una abertura lo suficientemente grande como para que un hombre se arrastrara a través de ella. Un grupo de policías irrumpió en el callejón el 7 de enero de 1899, casi 3 meses después de la desaparición del Dr. Winthrop. Lo que encontraron fue un túnel estrecho excavado en la roca viva que descendía en pendiente suave bajo el puerto. El aire interior estaba húmedo, pero sorprendentemente fresco, lo que indicaba algún tipo de sistema de ventilación. El pasadizo parecía antiguo y restaurado, con vigas de refuerzo de distintas épocas sosteniendo el techo en intervalos regulares. Los agentes recorrieron media milla antes de llegar a una intersección donde el túnel se dividía en 3 direcciones. Aquí descubrieron la primera pista del Dr. Winthrop, un trozo de tela desgarrada de su chaleco atrapado en el borde rocoso. La tela parecía haber sido desgarrada recientemente, sin daños graves ni moho. El equipo de búsqueda se separó para revisar cada rama. 2 callejones resultaron ser callejones sin salida, terminando en derrumbes después de unos cientos de metros. El tercero, sin embargo, seguía bajo la ciudad, en dirección a Essex Street y la Casa Corwin. Este túnel estaba mejor construido que los demás, con paredes de ladrillo en lugar de piedra bruta. A trechos, pequeñas cámaras se abrían desde el corredor principal, todas vacías, salvo por restos de cajas y barriles podridos. Según los agentes, parecían almacenes abandonados hace décadas, posiblemente desde tiempos de contrabandistas del siglo pasado. A 1 milla de la entrada, los exploradores encontraron algo perturbador. El túnel se abría en una cámara más amplia, de unos 20 pies cuadrados, con estantes tallados en la roca. En ellos reposaban decenas de libros encuadernados en cuero y lomo liso. Una mesa de madera ocupaba el centro de la habitación. Sobre ella, papeles apilados y un único objeto que los sujetaba: el reloj de bolsillo del Dr. Winthrop, el mismo que dejó en su mesita de noche. Los papeles eran hojas del diario del doctor, entradas que no estaban en el libro hallado en la cámara secreta de la Casa Corwin. Estos trozos narraban la incursión de Winthrop en los túneles la noche del 16 al 17 de octubre, con una escritura cada vez más febril. La última página tenía una cita que cazaría la investigación. He llegado al repositorio. Los números no mienten. Las notas que llevaba el juez Corwin, aparte de las actas oficiales, anotaban cosas que los acusados decían antes de ser encarcelados. Estos no fueron simples veredictos. Fueron experimentos en el miedo. Él los observaba, catalogando el horror en que se estaban convirtiendo con la precisión de un científico. ¿Y para qué? El tamaño final indica algo demasiado terrible como para imaginar. Algo estaba siendo cultivado en estas personas. Algo que se cosecha en el momento de mayor pánico. Escucho pasos en el pasillo detrás de mí. Alguien me ha seguido. No deben ver estos archivos. Voy a ir más lejos, y voy a intentar llegar a la cámara de la Casa Corwin, desde abajo. El equipo de búsqueda siguió más allá de esta cámara, por un túnel que se estrechaba cada vez más. El pasillo había sido claramente perturbado recientemente. Huellas en el polvo que luego se determinó que coincidían con los zapatos del Dr. Winthrop. Estas huellas continuaron por media milla antes de llegar a otro cruce. Aquí, los agentes hicieron su mayor descubrimiento hasta el momento: una puerta de hierro sellada en la pared del túnel, su superficie cubierta de grabados de figuras entrelazadas retorciéndose en agonía, que un oficial describió como contorsionadas en agonía. La puerta no tenía manija ni cerradura a la vista, solo un ojo de cerradura en el centro. La llave oxidada de la cámara de la Casa Corwin encajó en esta cerradura. Girándola, hizo un rechinido de metal sobre metal, pero la puerta no se movió. Nada pudo moverla, y el equipo de búsqueda desistió de abrir la puerta tras sentir que la temperatura en el túnel había descendido bruscamente cerca de la puerta, y su aliento se hacía visible a pesar del calor en el resto del túnel. Las huellas revelaron la historia final. El Dr. Winthrop se había quedado de pie ante esta puerta un rato, paseando en un espacio reducido. Sus pasos habían seguido un callejón lateral que conducía directamente a la cámara oculta en el sótano de la Casa Corwin. En esta cámara, una parte de la pared podía girar para abrirse desde el sistema de túneles, revelando cómo el diario, la llave y la fotografía habían sido colocados allí.
Pero si el doctor Winthrop había estado en esta habitación, ¿por qué había dejado estas cosas? ¿Y a dónde había ido después? No había rastro de huellas de regreso por la puerta normal del sótano, lo que indicaba que había regresado al sistema de túneles. Pero no estaba en ninguno de los lugares que cubrió el equipo de búsqueda. La investigación se cerró formalmente en febrero de 1899. Se entregó un informe al Tribunal del Condado de Essex, en el que se absolvía al Dr. Phineas Winthrop, desaparecido, presumiblemente muerto. Los túneles fueron sellados con ladrillos en sus puntos de entrada por orden de seguridad pública. La cámara secreta en la casa Corwin fue sellada y el mecanismo de pared giratoria desactivado. La señorita Constance Vaughn vendió la casa tras la investigación y se mudó a Boston, donde vivió en reclusión hasta su muerte en 1907. En su testamento dispuso que se quemaran todos sus papeles y archivos familiares, lo cual fue ejecutado por su albacea. Los libros encontrados en la cámara subterránea fueron incautados por la policía y llevados al Instituto Essex para la preservación histórica. Pero de acuerdo con los archivos del instituto, la colección se perdió en un pequeño incendio que destruyó el gabinete en el que se encontraba en 1902. Nunca se publicaron transcripciones ni imágenes de lo que contenía. El doctor Montgomery Osgood siguió ejerciendo en el hospital de Salem hasta 1903, cuando de repente renunció y se fue a vivir a Suiza. En una carta a un colega, atribuyó su partida a un deterioro del clima intelectual de Salem. Él nunca volvió a América. El mejor cierre de este enigma se produjo en 1923, cuando las reformas en el antiguo hospital de Salem en Charter Street desenterraron un sobre sellado en la piedra angular. El sobre contenía una sola hoja de papel, en la que se escribía lo que los peritos caligráficos determinaron que era la letra del doctor. Aquel que encuentre este diario, he ido en busca de la verdad más allá de la puerta. Lo que el juez Corwin inició, no terminó con él. El experimento continúa, filtrándose a través de las generaciones, aprovechándose de nuestros miedos compartidos. Ahora sé por qué algunas familias en Salem nunca escapan a sus pasados. Somos individuos, no ciudadanos, espiados por el ojo de la cerradura por algo que desea nuestro terror. Si estás leyendo esto, te han dejado en el procedimiento. Mira las citas en Danvers. El modelo está ahí para quien quiera verlo. La carta se mostró a la Sociedad Histórica de Salem, pero se perdió en sus archivos en 1925. Todos los archivos policiales de la investigación sobre la desaparición del Dr. Winthrop fueron sellados por orden judicial hasta 1969, cuando supuestamente fueron entregados a los archivos estatales de Massachusetts. Pero cuando los investigadores fueron a ver estos archivos en la década de 1970, no se pudo encontrar constancia de que se hubieran recibido. Lo que hace que este caso sea tan perturbador no es solo la desaparición del Dr. Winthrop, sino la eliminación deliberada de todo rastro de ella. Todo el arduo trabajo de investigación del médico sobre el trauma psicológico heredado se perdió con el hombre. Su biblioteca privada, que al parecer albergaba libros raros de psicología esotérica, fue subastada sin dejar catálogo. Sus compañeros en el hospital de Salem, cuando se les preguntaba años más tarde, decían que no recordaban o se negaban a hablar del caso. La casa Joshua Ward en Washington Street, otro edificio histórico de Salem asociado con los juicios de brujas, volvió a ser el centro de atención después de la desaparición del Dr. Winthrop. La casa había sido construida en el sitio donde el sheriff George Corwin, sobrino del juez Jonathan Corwin, había vivido y muerto. El sheriff Corwin había realizado arrestos y ejecuciones en los juicios de brujas, y se había ganado el apodo de El Estrangulador por sus brutales técnicas de interrogatorio. En 1899, los dueños de la casa Ward informaron de extraños sucesos, puntos fríos, ruidos inexplicables y la sensación de ser observados. Algunos turistas dijeron que vieron una figura alta y vestida de otra época parada en la parte superior de las escaleras. Lo más impactante fue el testimonio de un fotógrafo local que, al revelar fotos de una fiesta en la casa, apareció un hombre de pie en el fondo de una imagen. La estatua se parecía mucho al Dr. Winthrop, aunque la foto fue tomada semanas después de su desaparición. Informes similares surgieron en otras casas históricas de todo Salem en los años que siguieron a la desaparición del médico. La casa Pickman en Charter Street, la mansión Ropes en Essex Street y la casa de los 7 tejados sufrieron lo que los testigos describieron como presencias o apariciones
que no se habían visto antes de 1898. En todos los relatos las características eran similares. Un hombre alto y delgado, de mirada penetrante y porte erudito, que aparecía fugazmente en puertas o en el rabo del ojo, solo para desaparecer al ser interpelado directamente. Estos avistamientos se fueron espaciando, pero nunca se detuvieron. Hasta hace poco, como 1967, un guardia nocturno en el Museo Peabody Essex reportó haber visto una figura que coincidía con la descripción del Dr. Winthrop en la Biblioteca Phillips, que alberga los archivos del museo. Según los informes, la figura estaba revisando documentos sobre juicios de brujas, y cuando se le acercó, simplemente preguntó: ¿Ha visto lo que se mueve detrás de nuestras máscaras? Antes de que el guardia pudiera reaccionar, la figura se adentró en una habitación cercana, y a pesar de una búsqueda inmediata, no se pudo encontrar. El Hospital Estatal de Danvers, que apareció en la investigación del Dr. Winthrop, también tiene su propia historia extraña que contar. En 1898, el año en que desapareció el médico, Danvers fundó la segunda escuela de enfermería de Massachusetts y construyó una residencia para enfermeras llamada Grey Gables. Según el hospital, la aldaba decorativa de la puerta principal de Grey Gables se salvó de la antigua mansión Hawthorne, que una vez se encontraba en el lugar del hospital. Una placa junto a la aldaba decía que era antigua cuando se juzgó a las brujas de Salem. Aún más perturbadoras fueron las entradas en los registros administrativos de Danvers de 1900 a 1910, que mostraron un aumento en los pacientes hospitalizados por lo que se llamó melancolía propia de Salem, una condición marcada por sueños recurrentes de ser observado o perseguido a través de túneles subterráneos y una fuerte culpa heredada. Estos pacientes a menudo no tenían ninguna relación familiar, pero presentaban los mismos síntomas, a menudo diciendo que podían sentir al juez observando. Lo más inquietante era que muchos de los pacientes que presentaban estos síntomas procedían de familias que habían residido en Salem durante generaciones, descendientes tanto de acusadores como de acusados en los juicios de brujas. Director médico de Danvers de 1908 a 1912, el Dr. Frederick Packard, un médico local, se interesó por estos casos y comenzó su propia investigación sobre posibles causas ambientales o sociológicas. Su estudio nunca se publicó, pero entre sus notas personales encontradas tras su fallecimiento, se mencionaba en varias ocasiones la teoría de Winthrop y la posibilidad de que el contagio psicológico pudiera transmitirse de generación en generación a través de Pedole Porto de Asís. Mecanismos aún desconocidos por la ciencia. Las notas de Packard se detuvieron abruptamente en noviembre de 1912 con una última entrada enigmática. He encontrado la puerta. Dios mío, ayúdame. Winthrop tenía razón. Packard dimitió poco después, alegando problemas de salud, y se retiró al desierto de Vermont, donde vivió como un ermitaño hasta su muerte en 1927. Sus papeles personales, que decía que contenían notas detalladas sobre su investigación en Salem, fueron donados a la Escuela de Medicina de Harvard, pero se perdieron en un incendio mientras eran transportados. Otra de las convenientes destrucciones que han perseguido la documentación de este caso. Lo más interesante desde un punto de vista científico sobre la desaparición de Winthrop es el conjunto de síntomas psicológicos que había reconocido antes de desaparecer. El médico había registrado fobias localizadas, sueños recurrentes y compulsiones conductuales que parecían seguir patrones familiares en Salem, a menudo apareciendo en personas que no sabían que sus antepasados habían mostrado síntomas similares. A este fenómeno lo llamó ecotrauma, y sugirió que un trauma psicológico severo podía de alguna manera quedar grabado en las generaciones futuras, manifestándose en patrones inconscientes de pensamiento y comportamiento que se repetían a través del tiempo. Esta idea, revolucionaria para su tiempo, se asemeja sorprendentemente a la herencia epigenética actual, el mecanismo científicamente probado por el cual los factores ambientales pueden influir en la expresión de los genes, sin cambiar la secuencia del ADN, pasando potencialmente características a través de generaciones. La investigación de finales del siglo XX y principios del XXI ha revelado que el estrés y el trauma extremos pueden inducir realmente cambios hereditarios en la expresión de los genes
abriendo la inquietante posibilidad de que el Dr. Winthrop podría haber estado a punto de descubrir una ley científica que no se reconocería en la ciencia dominante hasta más de un siglo después. Lo que hace diferente la desaparición de Winthrop de otras desapariciones históricas es el patrón de desapariciones secundarias que la siguieron. Entre 1899 y 1925, al menos 7 investigadores estudiaron diferentes aspectos del trabajo del Dr. Winthrop. Desapareció o murió más tarde en circunstancias desconocidas. Estos incluyeron al profesor Edmund Garfield, un historiador de la Universidad de Boston, que intentó hacer una historia completa del sistema de túneles debajo de Salem en 1901. Su obra incompleta se perdió con él en un viaje de investigación a la ciudad. Se encontraba Madeleine Whipple, una enfermera del Hospital Estatal de Danvers que asistió al Dr. Packard en su estudio de la melancolía peculiar de Salem. Desapareció de su habitación en Grey Gables en 1910, dejando nada más que un diario con entradas cada vez más paranoicas sobre ser observada a través de las paredes. Thomas Armitage, bibliotecario del Instituto Essex, quien catalogó los libros recuperados de la cámara subterránea antes de que se destruyera en el incendio de 1902, fue hallado muerto en su domicilio en 1905, al parecer por causas naturales, aunque el forense apreció extrañas contorsiones en sus músculos faciales, como si hubiera fallecido aterrorizado. El detective Harlan Pierce, del Departamento de Policía de Salem, quien encabezó la investigación inicial sobre la desaparición de Winthrop. En 1912, Pierce reabrió el caso por su cuenta, tras decir que había recibido nueva información. Desapareció mientras recorría la costa cerca de Fort Lee, donde la entrada del túnel había sido sellada 13 años atrás. Josephine Marsh, una periodista del Boston Herald que cubrió el caso Winthrop para una serie de artículos en 1918. Sus editores retiraron la serie tras el primer número, cuando Marsh dijo que la seguía un hombre alto y delgado vestido de forma antigua, que se desvaneció al enfrentarse a él. La propia Marsh desapareció 3 días después, dejando notas de entrevistas que hablaban de un encubrimiento sistemático en el caso. El doctor Walter Cavendish, un psicólogo de Nueva York que buscó confirmar la teoría del ecotrauma de Winthrop, analizando familias con historiales en Salem. En 1921, tras haber comunicado unos primeros resultados en una conferencia médica, Cavendish denunció haber recibido amenazas anónimas. Su cuerpo fue encontrado en su habitación de hotel al día siguiente, y el suicidio fue la causa de la muerte dictaminada. Aunque muchos compañeros cuestionaron esta conclusión, Richard Vaughan, el bisnieto de Constance Vaughan, y heredero de los pocos papeles familiares que escaparon a la destrucción que ella ordenó. En 1925, Richard empezó a investigar la relación familiar con el caso Winthrop, pero abandonó el proyecto tras experimentar sueños tan intensos que tuvo que ser hospitalizado. Después de salir de prisión, se mudó a California y rechazó todas las entrevistas posteriores sobre el caso. En 1930 fue dado por desaparecido tras no regresar de una excursión en solitario por Sierra Nevada. Este ciclo de desapariciones y advertencias generó lo que un investigador más tarde llamó una conspiración de silencio en el caso Winthrop. A mediados del siglo XX, la mayoría de los archivos relevantes habían sido destruidos o sellados, y los testigos habían fallecido o se habían negado a hablar. Los escasos retazos de documentación sobrevivientes se esparcieron entre distintos archivos, a menudo mal archivados o catalogados, en lo que parece ser un esfuerzo deliberado por ocultar los vínculos entre ellos. La evidencia física del propio sistema de túneles sigue siendo la parte más intrigante del enigma. Los documentos oficiales indican que todos los puntos de acceso fueron sellados en 1899, pero los informes de incursiones ilegales continuaron llegando a lo largo del siglo XX. En 1942, en tiempos de la preparación para la defensa civil ante posibles ataques costeros en la Segunda Guerra Mundial, una inspección de la infraestructura subterránea de Salem reabrió una parte de la red de túneles cerca de Derby Street. Los militares recorrieron el túnel un momento antes de sellarlo por motivos de seguridad, pero su informe, clasificado en ese momento y desclasificado hasta 1978, hablaba de amplias alteraciones sin propósito aparente en el túnel de contrabando original, como paredes de un material extraño que absorbía el sonido. En 1967, mientras cavaban cimientos para un nuevo edificio cerca del antiguo hospital de Salem,
Unos obreros tropezaron con lo que parecía ser otra entrada de túnel. Antes de que los arqueólogos pudieran registrar adecuadamente el descubrimiento, se produjo un derrumbe que cubrió la entrada con toneladas de escombros. Los trabajadores en el lugar informaron sobre eventos extraños que ocurrieron antes del colapso, como susurros en la oscuridad y una caída repentina de la temperatura. La constructora abandonó los planos originales y trasladó el proyecto a otro lugar por inestabilidad del terreno. Más recientemente, en 1998, un siglo después de la muerte del Dr. Winthrop, los escaneos con radar de penetración terrestre, tomados en una investigación arqueológica de la Salem histórica, identificaron vacíos subterráneos anómalos debajo de varias propiedades históricas centrales, incluida la Casa de las Brujas y la Casa Joshua Ward. La forma de estos espacios se ajustó a la red triangular hipotetizada en la investigación inicial. Los permisos para ingresar a estos espacios para una futura investigación fueron rechazados por el ayuntamiento, alegando motivos de conservación para las estructuras históricas superiores. ¿Qué podemos aprender de este enigma centenario y sus preguntas sin respuesta? ¿El buen doctor fue Winthrop simplemente una víctima accidental o juego sucio en los túneles olvidados de Salem? ¿O descubrió, como sus últimos escritos insinúan, algo mucho más perturbador? Un patrón latente dentro de la historia de Salem que sigue atormentando a sus habitantes a través de generaciones de trauma transmitido. Tal vez lo más perturbador sea la cuestión que la última carta del Dr. Winthrop de que la manipulación del miedo que se encuentra en los diarios privados del juez Corwin no fue una anomalía de la justicia del siglo XVII, sino un proceso intencionado que persistió mucho después de que finalizaron los juicios de brujas, y posiblemente aún continúa en la actualidad, por razones desconocidas para nuestra comprensión actual. El trauma histórico y su efecto psicológico en las generaciones venideras ahora es un área científica de estudio viable que ha ganado reconocimiento en las últimas décadas. Estudios en hijos de sobrevivientes del Holocausto, exesclavos y pueblos originarios sometidos a genocidio cultural han revelado impactos psicológicos y hasta fisiológicos que se arrastran por generaciones. La teoría del ecotrauma del Dr. Winthrop, una vez descartada como especulación pseudocientífica, ahora parece inquietantemente profética en vista de estos descubrimientos. Lo que hace único al caso Salem, si creemos en la investigación del Dr. Winthrop a la letra, la idea de que el trauma inicial no fue un accidente desafortunado de la historia, sino un experimento premeditado, uno científicamente controlado y registrado en anales que han sido borrados de la vista del público. Los patrones de pesadillas y angustia psicológica que informan los descendientes de las familias de Salem abren la puerta a preguntas inquietantes. ¿Son estos simplemente los ecos psicológicos de un trauma histórico colectivo? ¿O podrían ser, como planteó el Dr. Winthrop, algo más premeditado? ¿Un proceso de manipulación psicológica que sigue resonando a través del tiempo? La puerta de hierro sellada que encontraron en el sistema de túneles, con sus extraños grabados y su resistencia a cualquier intento de abrirla, es tal vez el símbolo más tangible de este enigma. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué aprendió el Dr. Winthrop que lo arrastró fuera de su vida y hacia la oscuridad bajo Salem? ¿Y quién o qué lo habría seguido hasta allí? Estas preguntas quedan sin respuesta, y tal vez sea mejor así. Como el mismo Dr. Winthrop anotó en uno de los pocos trozos que quedan de sus notas de indagación. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Algo que se aprende no se puede olvidar. La mente, como la naturaleza, detesta el vacío. Pero hay lugares que es mejor no llenar, no sea que lo que acuda a llenarlos sea peor que nuestra ignorancia. Hoy en día, Salem es un lugar turístico. Su pasado de juicios de brujas se vende como atracciones, museos y fiestas estacionales. Pocos lo saben o recuerdan que Winthrop desapareció, o los secretos más profundos y oscuros que insinuó que yacían bajo la superficie histórica de la ciudad. La Casa de las Brujas está abierta al público, su cámara secreta sellada y olvidada. Fort Lee es un parque público, su asociación con los túneles eliminada de las placas de información. El Hospital Estatal de Denver cerró en 1992. Su majestuoso edificio Kirkbride fue parcialmente demolido y transformado en lujosos apartamentos. Pero para quien sabe buscar, aún quedan huellas del enigma.
En los archivos del Museo Peabody Essex se conserva una sola página del diario del Dr. Winthrop, mal archivada entre papeles ajenos. En las noches de invierno, los lugareños todavía dicen ver una figura alta y delgada que camina deliberadamente por la carretera costera hacia Salem Neck y se desvanece cuando se le acerca. Y en las viejas familias de Salem siguen soñando, sueños de corredores angostos, de ojos que espían y de una puerta cerrada tras la que aguarda algo con infinita paciencia. Para el Dr. Phineas Winthrop, el mayor enigma de Salem se convirtió en su último caso, uno que consumió no solo su carrera, sino también su vida. Lo que realmente encontró permanece enterrado como los túneles mismos, bajo siglos de tiempo, oscuridad intencional y algo más oscuro. Una conspiración que se extiende desde los jueces de 1692 hasta fuerzas aún en juego en el mundo actual, como el Dr. Winthrop en su última carta conocida. Somos súbditos, no ciudadanos, espiados por algo que anhela nuestro horror a través de la cerradura. La pregunta que sigue rondando este enigma no es solo qué le ocurrió al Dr. Winthrop, pero si su desaparición fue el final de la historia, o solo un capítulo más en una historia más oscura que continúa desarrollándose bajo la superficie de la historia, atormentando a generaciones que desconocen la fuente de sus miedos heredados. Para quienes han llegado hasta aquí, una advertencia. Cuida tus sueños en las noches venideras. Si te hallas frente a una puerta de hierro cubierta de extrañas esculturas, no la abras, aunque encuentres que tienes la llave. Algunos secretos de Salem es mejor no descubrirlos. Algunas puertas es mejor no abrirlas. En cuanto al Dr. Phineas Winthrop, nunca se le volvió a ver. Su memoria vive solo en leyendas susurradas y en el sueño inquieto de quienes se aventuran demasiado en los rincones oscuros de Salem. El mayor misterio de Salem no está sin resolver por falta de respuestas, sino por miedo a reconocerlas. La verdad está a la vista de quien quiera verla. O quizás, como el Dr. Winthrop llegó a darse cuenta finalmente, para los ojos que ven. Los sitios históricos de Salem, especialmente los asociados con los juicios de brujas, siguen atrayendo a paranormales e investigadores interesados en los efectos psicológicos del trauma histórico. La Casa de las Brujas, la Casa Joshua Ward y la Casa de los Siete Tejados reportan fenómenos inexplicables en proceso. Quienes visitan estos lugares a veces dicen ver a un hombre erudito que se aparece y desaparece, generalmente cerca de puertas o escaleras. Los túneles debajo de Salem, aunque sellados, siguen alimentando la imaginación local. Los exploradores urbanos a veces dicen haber descubierto entradas, pero ninguno ha mostrado evidencia verificable de una exploración extensa. Los funcionarios de la ciudad siempre niegan que haya túneles accesibles y siempre dan razones de seguridad pública. Pero los sondeos con radar de penetración terrestre siguen revelando vacíos subterráneos anómalos bajo lugares históricos clave, lo que indica que partes sustanciales del sistema permanecen intactas pero inaccesibles. Tal vez lo más fascinante sean los patrones persistentes de fenómenos psicológicos que informan los descendientes de las familias más antiguas de Salem. Un estudio de 2005 del Departamento de Psicología de la Universidad Miskatonic halló correlaciones estadísticamente significativas entre la ascendencia de las familias originales de Salem y ciertos patrones de pesadillas recurrentes, ansiedad y fobias asociadas a lugares cerrados y la sensación de ser observado. Estos patrones se correlacionaron más de lo que podría explicarse solo por la transmisión cultural, lo que sugiere que el trauma se puede heredar, como el Dr. Winthrop ya había teorizado más de un siglo antes. Los investigadores dijeron que los sujetos a menudo describían imágenes de sueños similares, aunque no estuvieran al tanto de lo que habían vivido los demás. Pasillos angostos, puertas cerradas, y la sensación de ser observado por algo detrás o más allá de una pared. La mayoría refirió haber tenido estos sueños por primera vez en la primera adolescencia. La frecuencia e intensidad aumentaron con la edad. Algunas personas informaron que veían una figura alta y delgada que aparecía en los sueños, y que a veces los guiaba por los pasillos, y a veces les decía que se dieran vuelta. El estudio nunca se publicó en revistas psicológicas convencionales, y los datos en bruto supuestamente se perdieron cuando se inundaron los archivos de la universidad en 2008. La investigadora principal, Ladrar Eleanor Marsh,
Se retiró poco después de finalizar el estudio y rechazó todas las entrevistas sobre sus descubrimientos. Un asistente de investigación que habló en condición de anonimato a un periódico local en 2010 dijo que el estudio había sido suprimido por presión institucional de fuentes no reveladas. En 2015, las renovaciones del antiguo Hospital Estatal de Danvers revelaron una habitación sellada en el sótano del edificio administrativo. Según los obreros de la construcción, en la habitación solo había un escritorio, una silla y una única hoja de papel escrita a mano. Antes de que pudiera registrarse adecuadamente, se produjo un incendio que destruyó el papel. La causa del incendio se declaró oficialmente eléctrica, aunque los trabajadores no informaron de cableado vivo en esa parte del edificio. Luego, la habitación fue sellada durante las renovaciones y su presencia no se informó. Más recientemente, en 2020, la restauración digital de archivos deteriorados del Instituto Essex descubrió partes de la correspondencia del Dr. Winthrop y otros en Europa, lo que indica que su investigación abarcó mucho más que Salem. En una carta fragmentada, Winthrop aludía a patrones similares de ecotrauma en lugares relacionados con juicios de brujas históricos en Inglaterra, Alemania y Francia. Él imaginó una cadena de puntos de vigilancia en estos lugares, pero la naturaleza y el objetivo de tal red no se revelan en los fragmentos que sobrevivieron. El avance más convincente se produjo en 2021, cuando una anciana de Salem que afirmaba ser pariente lejana de Constance Vaughn se puso en contacto con la Sociedad Histórica de Salem con una pequeña llave de latón que supuestamente se había transmitido de generación en generación en su familia. La mujer, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que la llave venía con una advertencia: nunca la devuelvas a la puerta. La llave fue analizada metalúrgicamente, lo que confirmó su antigüedad como acorde con la fabricación de finales del siglo XVII o principios del XVIII. Lo más sorprendente fue la aleación del metal, que tenía trazas de elementos que normalmente no se encuentran en objetos de latón de la época. Antes de que pudiera realizarse un análisis más profundo, la llave desapareció de la instalación de almacenamiento seguro en la que se encontraba. Las cámaras de seguridad no capturaron entradas no autorizadas, y el personal no informó de interrupciones en los procedimientos habituales. La anciana que había entregado la llave no pudo ser localizada para preguntas adicionales y la investigación posterior no pudo encontrar ningún rastro de la identidad o dirección que decía ser. Para los curiosos por el caso Winthrop, estas últimas noticias abren algunas puertas intrigantes, pero pocas respuestas concretas. El patrón de evidencia que emerge y que es rápidamente destruido o que desaparece sigue, lo que apunta a una coincidencia increíble o a una interferencia deliberada, una conspiración de silencio que ha durado más de un siglo. ¿Qué verdad se esconde en el centro del enigma? ¿El doctor era Winthrop solo un explorador obsesionado que tropezó con un accidente o juego sucio en sus incursiones ilegales? ¿O descubrió él, como sus palabras insinúan, algo más profundo, un mecanismo latente detrás de la historia de Salem que sigue influyendo en sus habitantes a través de generaciones de trauma transmitido? La puerta de hierro cerrada en el sistema de túneles, con sus extraños grabados y su resistencia a ser abierta, sigue siendo el mayor símbolo de este enigma perdurable. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué aprendió el Dr. Winthrop que le forzó a dejar su vida acomodada y sumergirse en la noche? ¿Y quién o qué lo habría seguido hasta allí? Mientras caminas por las calles de Salem hoy, más allá de los edificios centenarios que albergan historia y turismo en una incómoda asociación, imagina que bajo tus pies hay otra Salem, una red de pasadizos olvidados donde los ecos del pasado aún resuenan. Y tal vez, en las noches, escucha los pasos que te siguen pero se detienen cuando te giras. Los pasos de un médico que buscó en la oscuridad y se convirtió en parte del enigma que intentó resolver. Para el Dr. Phineas Winthrop y aquellos tras sus pasos, el mayor enigma en la historia de Salem no fueron los juicios de brujas, sino lo que pudieron haber encubierto, un motivo más allá de la persecución, un plan oculto en la historia que continúa moldeando el presente a través del mecanismo más personal posible, la mente humana y sus miedos ancestrales. Como el doctor Complainto, Winthrop, en su última carta conocida, el experimento continúa a través de las generaciones. 125 años después de su desaparición,
La pregunta sigue siendo, ¿qué experimento? ¿Para qué? ¿Y en qué condiciones? Las respuestas, si es que existen, están encerradas tras puertas cerradas, en archivos perdidos, tal vez en los sueños de aquellos que sin saberlo llevan el eco de horrores olvidados en su sangre y huesos.